Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo especial. Quiero darles la más cordial bienvenida y que también usted pueda compartir esta nueva serie que vamos a estar estudiando. Vamos entonces a empezar con una serie llamada La Sabiduría Divina. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Y para iniciar entonces este estudio, quisiera contarles una historia. Cuentan que tiempo atrás acusaron injustamente a una persona de asesinato. El juez encargado de dictar sentencia estaba enemistado con aquel acusado, pero para dar ante el pueblo una imagen de imparcialidad, dijo al pueblo que iba a dar una oportunidad al acusado para que fuera él quien decidiera su suerte. Y tenía que elegir entre dos papeles en los que iban a estar escritos, en el uno inocente y en el otro papel culpable. Este dobló los papeles y le dio a escoger uno. El acusado eligió un papel y se lo metió en la boca y se lo tragó. La única forma de saber cuál había sido la elección era abrir el otro papel que quedaba. Y vieron al abrir que estaba escrita la palabra culpable. El pueblo entonces pidió que dejaran libre al acusado y el juez de mala gana tuvo que hacerlo. Lo que desconocía el pueblo era que el juez había escrito la palabra culpable en ambas papeletas, en ambos papeles. ¿Cómo podríamos definir la forma como actuó el acusado? Quizás fue listo, fue sabio al actuar de esta forma. Más bien podríamos decir que fue astuto, que fue hábil, que fue listo. Pero no fue sabio en el sentido que enseña la palabra de Dios. Y es que vivimos en un mundo donde abunda la astucia, pero escasea la sabiduría. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría divina, no es algo que se consigue con la acumulación de conocimientos a lo largo de los años. No se consigue por más cantidad de cursos que yo coja en nivel académico. Y es que la sabiduría divina no es igual a la experiencia. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la sabiduría divina? ¿Dónde está la fuente de la sabiduría divina? ¿Para qué necesitamos la sabiduría divina? ¿Y cómo vivir con la sabiduría divina? Que a lo largo de este estudio estaremos analizando. Pero para esto entonces yo quiero que analicemos, que estudiemos qué es la sabiduría. Y quizás se lo define como el conocimiento de lo que es verdadero o correcto junto con la justificación para ponerlo en acción. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sabemos cómo aplicarlo, entonces no tenemos sabiduría. Es decir, que la sabiduría es conocer lo verdadero, conocer lo correcto exactamente para ponerlo en práctica, para que lo podamos aplicar. Podemos conocer o saber más que cualquier persona promedio, pero si no usamos correctamente, entonces somos unos tontos. Por eso, la sabiduría entonces es la facultad de las personas para poder actuar con sensatez, para poder actuar con prudencia o con acierto. Usualmente se consideraba un hombre sabio aquel que poseía una combinación de astucia, de experiencia, de discernimiento moral, de conocimientos enciclopédicos, cierta habilidad literaria o también la capacidad para poder juzgar o para poder gobernar. Pero la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 dice que la sabiduría está ligada con el hacer la voluntad del Señor.
Y es que aborrecerla o rechazar su palabra es simplemente perder la sabiduría, y eso lo expresa el profeta Jeremías en su libro en el capítulo 8, versículos del 8 al 9. Lo primero y más importante que debemos saber sobre la sabiduría es que ésta proviene de Dios. Miremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Les invito a que tomemos nuestra Biblia y vayamos al libro de Proverbios. En el capítulo 2, el versículo 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Con esto entonces podemos entender que la sabiduría no es provista del ser humano, no es provista del hombre. La mayoría de los padres esperan a que sus hijos les obedezcan, porque ellos ven lo que está hacia adelante, mientras que los hijos no lo ven. Cuando los hijos obedecen a sus padres, estos crecen en conocimiento, crecen en sabiduría y aprenden para su propio bien. Lo mismo debe ocurrir con nuestro Padre Celestial. Él ve lo que está por delante y sabe lo que es mejor. Y por concerniente entonces está esperando que nosotros, como hijos suyos, le obedezcamos a Él. Porque entonces sabemos que de su boca viene el conocimiento, de su boca viene la inteligencia, que Jehová mismo dota a sus hijos de sabiduría. Y si es que Él sabe lo correcto, si es que Él ve lo que está por delante y ve lo que es mejor, entonces ¿nos hará mal a través de conocer su sabiduría? ¿A través de obedecerlo? ¿Nos estará haciendo daño? Pues no. Dios quiere lo mejor para nosotros. El libro de Santiago, en el capítulo 3, nos habla acerca de la sabiduría de lo alto. Y yo quiero entonces que entendamos este concepto de sabiduría a través de lo que nos explica Santiago en su tercer capítulo, para de esta forma definir la sabiduría y poder identificar a aquella persona sabia. Quisiera que me acompañen a Santiago capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 18. La palabra de Dios dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este pasaje contiene profundas verdades y yo quisiera que nos detengamos un poquito a analizarlas para poder identificar entonces cuándo mostramos sabiduría divina. Y para esto entonces el versículo 13 nos da una primera característica. El versículo 13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y empieza la primera característica: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras. Y vamos a hablar entonces de ser hombres y mujeres honorables, en donde honramos a todas las personas siendo personas honradas. En este sentido, la sabiduría y el entendimiento son como la fe. Un ejemplo, son como la fe. Son cualidades internas invisibles. Y es que la fe nadie la puede ver, pero sí la podemos tener. Si una persona se considera sabia o una persona se considera comprensiva, es justo esperar que esta cualidad interior, que como ya dijimos, es invisible, pero también se manifieste en la vida normal. La verdadera sabiduría
y el verdadero entendimiento se manifestarán en nuestras vidas por nuestra buena conducta. Entonces, analicemos y preguntémonos, ¿cómo está nuestra conducta en cada una de nuestras obras? Santiago decía, muestre por la buena conducta sus obras. Entonces, ¿estamos siendo personas honorables? O lo primero que nos dice la sabiduría es que debemos ser personas honorables, de buena conducta. En el versículo 13 también encontramos una segunda característica, ¿sí? Dice, muestre la buena conducta en sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre, es decir, con humildad. La sabiduría me dice que yo debo ser una persona humilde. Y es que no nos debemos prestar atención a nosotros mismos. No podemos mirar a nadie por debajo del hombro, ni creernos superiores a los demás. La verdadera sabiduría también es evidente por la humildad. Aquellos que hacen sus buenas obras para llamar la atención de otros, lo único que demuestran es que carecen de la verdadera sabiduría. Ser sabios, entonces, implica ser humilde. Ser sabio implica a que cada una de las obras que yo haga no sea para llamar la atención de los demás, ni para despreciarlos, ni menospreciarlos, sino más bien es para demostrar la sencillez del corazón. La siguiente característica la podemos encontrar en el versículo 17, en donde Santiago empieza a dar una lista, quizás un poquito más larga, pero que también nos llama mucho la atención. En el versículo 17, entonces, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y aquí miremos algo, la sabiduría que es de lo alto, esta sabiduría no proviene del hombre, no proviene del conocimiento humano, no proviene precisamente de la ciencia, de la filosofía en general, sino que esta sabiduría proviene de Dios, y esta sabiduría que proviene de Dios es pura. Es decir, que una característica de un hombre sabio es que éste es puro. Nos esforzamos para ser completamente limpios, ¿sí? Cuando hablamos de pureza es aquella persona en la cual no hay mancha alguna. Es decir, la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso. Es vivir prácticamente en santidad. También otra característica, en el versículo 17, después de ser pura, dice que es pacífica, ¿sí? Otra característica de una persona sabia es que es amante de la paz. Estamos de acuerdo en estar respetuosamente en desacuerdo con el resto de personas. Y es que no todos pensamos iguales. No todos pensamos de la misma forma. Pero sí podemos llegar a acuerdos, a mutuos acuerdos. Esta persona no utiliza la violencia o no es propenso a estar fomentando conflictos, sino más bien es una persona que ama la paz. La siguiente característica es que es una persona amable, o la sabiduría implica la amabilidad, y esto es ser gentil, es saber perdonar cuando la justicia estricta otorga un perfecto derecho a la condena, ¿sí? Es saber perdonar sin importar el acto. También dice que es benigna, y en esto debemos considerar los sentimientos de los demás antes de actuar. Esta es la capacidad de extender a los demás la consideración de bondad, la misma que desearíamos recibir nosotros. Con esto lo único que hacemos es extender la ternura y la compasión. También habla otra característica de la sabiduría, es que llena de misericordia, y es que debemos ser misericordiosos. Debemos aprender a dar segundas oportunidades, ya que a nosotras también nos han sido dadas nuevas oportunidades. Dios ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas y cada día nos está dando
nuevas oportunidades. Entonces, debemos también aprender a dar oportunidades a los demás. No juzgar estrictamente a otras personas sobre la base de la ley, sino que más bien debemos extender una mano generosa y llena de misericordia. Esta sabiduría de la cual estamos hablando sabe que la misma medida en la que somos misericordiosos o que otorgamos misericordia a los demás, Dios también la usará con nosotros. Otra característica, y la última que menciona el versículo 27, después de llena de misericordia, dice que debe ser de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y es que nosotros debemos ser personas sinceras, imparciales. Debemos ser personas auténticas, honestos, íntegros, mostrar equidad, mostrar justicia ante todo. Esta sabiduría de lo alto, entonces entendemos que no tiene que ver con nada de lo humano, ningún intelecto humano. Y entonces está muy contraria a lo que el mundo nos enseña. Porque la sabiduría del mundo no es pura, no es pacífica, no es amable, no es benigna, no está llena de misericordia, no hay buenos frutos. Está llena de hipocresía, llena de incertidumbre. Esta sabiduría de lo alto, entonces, que viene precisamente de Dios, es aquella que quiere realzar al ser humano con buenas características, con características que provienen precisamente de Dios, de las cuales glorifican al Padre. Porque entonces no le pedimos al Padre que nos llene de aquella sabiduría que viene de lo alto, para que así entonces podamos honrarlo a Él, glorificarlo a Él. Para que entonces, después de conocer esta sabiduría, después de entenderla, también la podamos poner en práctica. Porque si no, entonces estamos simplemente siendo insensatos, estamos siendo negligentes. Porque entonces ya dijimos que esta sabiduría no implica de astucia, no implica de habilidad, o con la abundancia de conocimiento. No tiene que ver en lo absoluto con eso, sino más bien aquella facultad para poder actuar con sensatez, prudencia hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Así es que, querida familia, pidámosle que el Señor nos regale de esa sabiduría divina y así poder actuar de la manera correcta. El día de mañana continuaremos con este estudio de la sabiduría divina. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.